Buenas tardes, gente. Hacía mucho que no hacía un vídeo hablando sobre libros, pero, en fin, tenía que ocurrir y ha llegado el día. En este caso hablaré de la obra llamada El Príncipe de la Niebla, escrita por el autor español Carlos Ruiz Zafón, que la trajo en el año 93 y que, bueno, es un escritor bastante reconocido a nivel español, por lo menos. Tiene dos trilogías. Este es el primer libro de la primera trilogía, llamada La Trilogía de la Niebla, básicamente, que es de tipo de novela juvenil. Y luego tiene otra trilogía llamada El Cementerio de los Libros Olvidados, que la escribió ya durante la primera década del siglo XXI, ¿vale? Comenzaré hablando de este libro. Como veis, la portada está bastante guay, la verdad, bastante chula. Y voy a leer primero lo que es la contraportada y después pasaré a hablar en sí de la obra en cuestión, ¿de acuerdo? Dice así: El nuevo hogar de los Carver está rodeado de misterio. En él aún se respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos propietarios, que murió ahogado. Las extrañas circunstancias de esa muerte solo se empiezan a aclarar con la aparición de un diabólico personaje, el Príncipe de la Niebla, capaz de conceder cualquier deseo a una persona a un alto precio. El libro nos habla de lo siguiente, y es que una familia formada por el matrimonio, dos hijas y un hijo, pues se mudan a la costa atlántica en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y entonces lo que pasa es que se mudan ahí para huir de la guerra, en parte, para tomar un soplo de aire fresco y conseguir una casa, ¿de acuerdo? En esa casa, pues, al parecer estaba habitada por un matrimonio que tuvo un hijo. Y ese hijo, pues, acabó un poco mal parado. Digamos que el hijo murió, ¿vale? O sea, de entrada, ya en sí el contexto es chungo. Pero además es chungo porque en esa casa pasan cosas raras. Hasta el punto que la hermana pequeña, son tres hermanos, pues son Alicia, es la mayor, tiene 15 años. Después está Max, que es digamos, el protagonista indiscutible, que tiene 13. Y por último tenemos a Irina, la pequeña, que tiene 7 u 8 años. Y esta pobre niña pues corre una suerte un poco chunga. No muere, pero corre una suerte un poquito chunga, ¿vale? Y eso, juntándolo con el descubrimiento por parte de Max de una especie de jardín de estatuas que se encuentra cerca de su nuevo hogar, donde hay unas estatuas bastante siniestras y macabras, y una especie de payaso por ahí en medio pululando, es decir, en estatua, pues le dan un poco de mal rollo. Además, conocen después a un chico, Max y Alicia, digo, conocen a un chico llamado Roland, que vive por la zona, y con el cual llegan a bucear, porque el chico es un buen nadador, llegan a bucear por las playas que hay por ahí cerca. Y bueno, van a visitar un lugar al que Roland, que es, como he dicho, es un buen nadador, suele ir, que es un barco, un navío hundido, donde el chico pues de vez en cuando baja y coge cosas, coge objetos. De hecho tiene hecha una cabaña en la orilla, donde tiene ahí todo tipo de antigüedades y cosas que con los años ha ido recogiendo. Bastante guay, la verdad, por esa parte. Entonces, lo que pasa en esta novela, la parte chunga, es que, como he dicho, empiezan a pasar cosas raras. Porque encuentran en lo que es en el sótano de la casa, pues una serie de grabaciones hechas años atrás que se entiende que pertenecen a los antiguos propietarios de la casa. Esas grabaciones son bastante lúgubres y siniestras y hacen bastante hincapié en el jardín de estatuas anteriormente mencionado, dándole una atmósfera todavía más y más tétrica. Y eso, pues sumado a al desgraciado incidente que le ocurre a la hermana pequeña, a Irina, pues les hace que se pongan todos en los hermanos, por lo menos, en alerta, ya que empiezan a soñar con el payaso, la estatua del payaso que se encuentra en ese jardín.
y después eso sumado a más cosas que van sucediendo en la historia, pues les lleva a buscar respuestas en el farero, un hombre que es como el abuelo de Roland, que lleva mucho tiempo viviendo en el faro y que tiene bastantes cosas que contarles sobre lo que podría estar sucediendo. Les cuenta historias sobre, en fin, un hombre con el que hizo negocios turbios cuando era joven y cuyas consecuencias, aún tantos años más después, pueden estar trayéndole problemas. Y no diré nada más porque, sinceramente, el libro está muy chulo. La historia engancha muy rápido. Además, lo que tiene es que, como fue su primera novela, pues lo que es la narrativa no es muy compleja. Usa un lenguaje bastante sencillo y que, en serio, se puede entender muy rápidamente. No es el típico libro ahí escrito por un hombre antiguo de hace 30 años que no se entiende una mierda. No, aquí se entiende todo muy bien. Es muy fácil de entender este libro, ¿vale? Además se desarrolla todo a un ritmo muy bueno. La forma en la que el rompecabezas se va resolviendo está también muy bien hecho, muy bien logrado. O sea, no es ni muy forzado ni muy lento. Es, yo creo que el punto justo de decir, vale, es un desarrollo tranquilo, sin embargo, tampoco se duermen los laureles, ¿vale? Por esa parte, nada que objetar. Y bueno, el final del libro, eso ya no voy a comentar nada porque ya sería destrozarlo si lo comento. Solo decir que a mí me ha dejado con muchas ganas de más y que al parecer, según he estado leyendo, es un libro autoconclusivo. Es decir, el libro tiene un final y por cómo acaba el libro, pensaba que habría una segunda parte. Sin embargo, no la tiene, ya que al meterme en la página de la Wikipedia de este hombre y mirar sobre la trilogía llamada La Trilogía de la Niebla, pues he estado leyendo el argumento del siguiente libro que publicó de esta trilogía y no parece que tenga nada que ver con la historia aquí contada, lo cual me deja un poco patidifuso y rayado, porque yo creo que da perfectamente para una segunda parte este libro, por cómo termina, me refiero. Y bueno, algo destacado de este libro que no me gusta nada es que, bueno, es un recurso que de hecho utilizan muchos otros autores, que tampoco me gusta nada en ningún sentido, y es cuando empieza una novela, para tratar de engancharte de forma artificial, pues crean un aura de misterio alrededor de las actitudes de algunos personajes, ¿vale? En este caso, se puede decir, porque realmente no hay más, es el único spoiler que voy a decir en todo el vídeo, se crea un aura de misterio en torno a cómo se comporta Alicia, que es la hermana mayor, para después realmente no ser nada, ya os lo digo. No. O sea, si lo que os intriga de este libro al empezarlo es el qué le ocurre a Alicia, porque sea entender que le ocurre algo malo a Alicia, pues no os desencantaos porque no va por ahí la cosa. Creedme que la desilusión ya me la he llevado yo bastante porque pensaba que al final del libro me daría explicaciones acerca de por qué se comporta así, de su carácter, y no las da. Y me cago en todo lo que se menea. Es algo que no me gusta porque crean artificialmente una tensión que después hace que tú sigas pasando las páginas buscando una justificación que al final del libro no se acaba dando, lo cual te deja como en plan, ¿por qué me tomáis el pelo? Y bueno, ese sería el único punto realmente negativo a destacar. Eso, porque me he sentido por esa parte engañado, ¿vale? Pero también lo puedo entender porque pensaba que fue su primera novela. Entonces puedo entender que intenta meterle ahí un poco de chicha, aunque cometía errores a la hora de narrarlo, de explicarlo, con el propósito de que el lector seguirá leyendo. O sea, por esa parte lo puedo entender. Que esa su primera novela tenga un poco más de perdón. Pero aún así es algo que no me gusta nada en ningún tipo de novela. Y esto tenía que decirlo porque es algo que me ha tocado especialmente las pelotas. En fin, dicho esto, pues decir que lo recomiendo, que voy a seguir leyendo más de este Carlos Ruiz Zafón, de este buen autor, la verdad. Y nada, gente, un saludo, seguidme en Twitter, seguidme en Instagram y ale. Dicho esto, hasta el siguiente vídeo. Adiós.